Estaba al lado de la casa de la sinagoga. Y para colmo te da el nombre. Dice, y el principal de la sinagoga era Crispo. Fíjate, versículo 8. Después vamos a ver por qué todo esto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Tremendo. Le pusieron justo al apóstol Pablo al lado. ¿Te imaginás que te vas de viaje, te sentás en un avión y decís, bueno, me voy, no quiero saber más nada, y se te sienta el apóstol Pablo al lado? Se te sentó el apóstol Pablo y le empezás a preguntar, Pablo, decime, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue eso que viste en el tercer cielo? ¿Cómo era la gente? Te vas a preguntar y el apóstol Pablo te va a volver loco, te va a dejar la cabeza así de tanto que te va a predicar. Fíjate que más adelante vamos a encontrar que en lo último, él se puso a predicar de tal manera que predicó toda la noche, los tuvo toda la noche ahí a todos, y uno fue que se cayó por la ventana. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Así que imagínate que si yo predico largo, el apóstol Pablo era mucho más. Pero bueno, así que, pero vemos esto que es interesante. Dice que Crispo era el principal de la sinagoga, pero el apóstol justo llegó al lado de la sinagoga, en la casa de Justo, se lo encontraría todos los días, le decía, Crispo, vení, Crispo, Dios te bendiga, Crispo, Jesús te ama, vení que te cuento un secretito. Y lo habrá vuelto de tal manera a convencer con la palabra del Señor que terminó creyendo él y toda su casa. Así que por causa de esto, tienen que poner a otro principal como importante de la sinagoga. Así que vamos a encontrar que más adelante vamos a leer desde el versículo 11. Estamos ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. ¿En dónde? En Corinto. En Corinto se detuvo 1 año y 6 meses. Este fue el tiempo, lo mismo que vimos al principio. Y dice esto, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres, ¿sí? Diciéndole que contra la ley, ¿no? Y vemos que entonces había un problema, que había otro hombre, tuvieron que poner a otro hombre allí en lugar de Crispo, y a este hombre que pusieron también en la sinagoga, ¿sí? Y algo le pasó, ¿viste? Tuvo que realmente escucharlo al apóstol Pablo y fue el que realmente se puso en contra del apóstol Pablo. Y hay un hombre acá que es importante, ¿sí? Y que es Sóstenes. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está predicando, Pablo está haciendo su trabajo aquí en Corinto. Durante 1 año y 6 meses, el tiempo como para poder fundar una iglesia. Pero después termina su viaje, él tiene que volver, y ahí vamos a ir viendo en los materiales, no sé si ustedes lo tienen a mano, pero quiero que podamos ver, bueno, yo les explico un poco aquí el hecho de que le llevó 3 semanas Tesalónica, 1 año y 6 meses la iglesia de Corinto, ¿no? Si estás con los materiales y me seguís, podemos ver ahí. Esto acontece, ahí tenemos una fecha, porque para mí es importante el tema de la fecha, porque vamos a llegar en 2 de Corintios a algo, a una fecha, y es importante que la podamos tener en cuenta, y dice que esto pasó entre el 55 y el 56 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que estamos viendo es para que después él, fíjense esto, comienza su tercer viaje, pero antes sale de Corinto y en el versículo 18, el capítulo 18 dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, ¿quién lo hizo también? Priscila y Aquila. Fíjate estos nombres, ¿no? Todavía no se escribió la carta. ¿Por qué? Porque él fundó la iglesia en Corintios, está saliendo de Corintios y se está yendo a Éfeso, ¿verdad? Vamos a leer lo que esto es importante. Dice, y versículo 19, y llegó a Éfeso. ¿Qué hizo en Éfeso?
Él ya tenía pensado que iba a fundar una iglesia allí. Entonces, ¿a quién deja? Deja a Priscila y Aquila. Entonces, dejando a Priscila y Aquila, él sabe que tiene gente no solamente del oficio de él, sino que también tienen la palabra del Señor, aman al Señor y se quedan allí en Éfeso. Vamos a verlo ahora en el versículo 19 y vamos a leer un poquito más. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió. ¿Por qué? Porque él quería ir a Jerusalén y pasar allí una fiesta, que el Pentecostés era. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y se fue de Éfeso. Y ahí van a encontrar después un mapa, yo les dejé un mapa, donde va a comenzar el apóstol Pablo su tercer viaje misionero. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Así que entonces vamos a encontrar que el apóstol Pablo dejó allí en Éfeso a Priscila y Aquila. Ellos se encuentran en un momento, ¿a quién? A Apolos. Apolos era una persona que dice que era de Alejandría. Lo vas a tener ahí en Hechos capítulo 18, versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ahora, cuando te da estos parámetros la palabra del Señor, vos tenés que hacer ese momento de decir, ¿cómo? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué era? Un varón elocuente. ¿De dónde era? De Alejandría. Ahora, ¿qué característica tenía Alejandría? Los que hemos estudiado la materia anterior, bibliología o conociendo las escrituras, sabemos que la característica principal de Alejandría era que tenía una de las bibliotecas más importantes que había de la época. Todos los libros estaban allí. ¿Y quién era el que realmente se había preocupado en tener los escritos del Antiguo Testamento en su idioma? ¿Se acuerdan que era Ptolomeo? Ptolomeo hizo traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo o del arameo, lo hizo traducir al griego. De ahí es donde nace el escrito que se llama la Septuaginta, ¿sí? Que es todo el Antiguo Testamento traducido al griego. Y ese es el material que usaban ellos, que usaban en aquella época todos los que se guiaban por la ley y por los profetas. Aún Jesús tomó estos escritos y son los que figuran para decir, y el Espíritu de Jehová está sobre mí en Isaías, y él dijo, no va a pasar todo esto porque se les va a demandar la sangre desde Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías que murió, y se acuerdan que nosotros vimos que esto era la canonización del Antiguo Testamento de aquella época. Entonces, era una persona que tenía conocimiento, sabía de la palabra del Señor y que había recibido la salvación de Dios, pero algo le faltaba, que era el Espíritu Santo. No podía él expresar todo como quería hacerlo, y entonces que dice que Priscila y Aquila lo llaman y les ponen mucho mejor esta cuestión del Espíritu Santo. Así que bueno, todo esto nos lleva que, mientras tanto, el apóstol Pablo va a comenzar su tercer viaje misionero y va a llegar ¿a dónde? A Éfeso. Después de hacer el recorrido que él hace, él llega a Éfeso y estando allí comienza a escuchar todos los problemas que había con los corintios. Lo volvieron loco. Realmente fue una de las iglesias que más dolores de cabeza le causó al apóstol Pablo. Y vemos que entonces había cosas que eran difíciles. Pero ¿por qué era tan...? Yo me puse a analizar y digo, una de las cosas que pasaban principalmente en Corinto es que era una ciudad cosmopolita. Todos los lugares concurrían a él. Ahí. Era un lugar donde se movía mucho dinero, ¿sí? Había personas pudientes y había mucho libertinaje había en ese lugar, ¿no? Entonces, muchos dioses,
muchas libertades, era parte común que un hombre esté con otra mujer y que cometa adulterio y todas estas cuestiones de la cual el apóstol Pablo les habló correctamente de cómo tenían que comportarse, pero evidentemente no querían entender. Y yo creo que una de las cosas que los corrompía era el dinero. El dinero los corrompía. Entonces, habiendo poder y todo lo que había en Corinto, eso los corrompía. Y fue una iglesia que funcionó. Vamos a encontrar que funcionó con los dones, ¿sí? Tenemos todos los dones funcionando, pero funcionaba en la carne. Esto es terrible. Entonces, ¿qué les parece si ya nos metemos aquí? Porque el apóstol Pablo comenzó a escuchar todas estas cosas y dijo, no, les voy a escribir una carta. Así que, si querés, podés señalarte allí hechos, pero vamos a Primera de Corintios. Y yo quiero que ya podamos meternos en la carta que el apóstol escribió. Y yo quiero que veamos estos detalles que son importantes, que yo se los dejé y les dije, recuerden los nombres porque son importantes. Vamos a primer capítulo y versículo 1 de Corinto, por favor. ¿Estamos allí? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 dice, entonces, Pablo lo primero que hace es saluda. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintos, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, con todos los santos que en cualquier lugar invocan su nombre. Y entonces este saludo es muy especial. Fíjense algo. ¿Se acuerdan que hemos leído dos nombres importantes? Crispo fue el principal de la sinagoga que vivía al lado de la casa de Justo. ¿Sí? Que cuando se convirtió a Cristo tuvo que realmente irse del lugar, porque claro, los judíos si no te matan, pero pasó algo y quiero que puedas leer versículo 15 de Hechos de los Apóstoles. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale estos nombres? Fíjate que son todos los que fueron convirtiéndose a Cristo. Hechos de los Apóstoles. Bueno, ahora no puedo encontrar el nombre Sóstenes, pero bueno, está acá. Se ve que me equivoqué de texto bíblico. Pero bueno, ahora seguramente mi amigo Dari me va a ayudar a encontrar el texto correcto. Así que yo lo anoté, pero se ve que lo anoté tan rápido que me pasé de largo el tema de Sóstenes. Pero bueno, les pido perdón por este error que cometí. Así que el material debe estar mal también allí porque yo puse mal. Así que esa persona, Sóstenes, que ahora lo vamos a estar buscando bien y correctamente, Sóstenes era el otro principal que se había convertido a Cristo, el de la sinagoga, otro principal de la sinagoga que lo había llevado al apóstol Pablo por cuanto molestaba, lo llevó, ¿sí?, a que realmente delante de las autoridades y dijo, cuando le habló por el término de 1 año y 6 meses, esa persona se termina convirtiendo a Cristo. Pero vamos a hacer una cosa. Tenemos Biblia y cuando tenés estas ocasiones que te pasan así, lo tenemos que resolver. Vamos a resolverlo. ¿Qué les parecen? Yo en mi Biblia tengo una concordancia. Así que yo seguramente que le he errado al 18-17. Hechos 18-17. Acá está. Muy bien. Vieron que tengo ese colaborador, ese amigo. Gracias, Darío, es cierto. No es versículo 15, es el versículo 17. Sóstenes fue el otro principal de la sinagoga que suplantó a Crispo. Y dice acá, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 17,
Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Este nombre, Sóstenes, es este que estamos viendo acá en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Otro más que de la sinagoga se había convertido a Cristo. ¿Sí? Perdón, hay que corregir el material. Ustedes si lo tienen ahí a mano, pónganle el versículo 17 y lo van a tener mejor ahí. Entonces, este Sóstenes está al lado de Pablo predicando la palabra del Señor allí en Corinto. Entonces esto es impresionante, las cosas que el Señor hace, las cosas que va mostrando, y yo quiero que podamos ver que Corintos fue una de las iglesias que más realmente lo luchó al apóstol Pablo, no solamente porque decían, vos no sos apóstol, vos no sos nadie, vos realmente viniste acá por tu cuenta, y él decía, yo soy, por eso dice, yo soy el apóstol Pablo, él va a defender su ministerio, su apostolado y todas estas cosas. Entonces vamos a ver cómo comienza a tratar, estando acá en Primera de Corintios, quiero que podamos ver todo lo que el apóstol Pablo va a tratar con ellos. Temas a tratar de una iglesia, lo tenés ahí en el material. Temas a tratar con una iglesia que funciona por el esfuerzo humano, de Primera de Corintios 3. Yo lo que quería enfocar era en Sóstenes y se me había piantado el versículo. Perdón por esto. Así que él comienza a tratar porque le llegan noticias desde Éfeso, desde Corinto a Éfeso, y él entonces escribe esta carta y dice, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, temas que está comenzando él a tratar. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños, fíjense que dice, como a niños en Cristo. Acá hay algo que se plantea. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Dos tipos de cristianos, ¿verdad? Parece que estamos encontrando dos clases de cristianos, dos clases de hijos de Dios. Y estamos, por supuesto, encontrando lo otro, que es los que son ya gentiles del mundo, que no son hijos de Dios. Entonces leamos un poquitito más atrás, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí lo que el apóstol Pablo les está diciendo, hay quienes son personas que no son hijos de Dios. Vieron que acá tenemos realmente algo fuerte para poder decir que no todos son hijos de Dios. Cuando usted le hable, evangeliza con alguien, dice, sí, pero somos todos hijos de Dios. No, no somos todos hijos de Dios. Seremos todos criaturas de Dios, pero no todos hijos de Dios. Hijos de Dios se define como lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le creen, a todos los que le recibieron, Dios les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que son nacidos del Espíritu. Esos son los que dice la palabra aquí, neumáticos. Vas a encontrar en los materiales que el hombre espiritual entonces es neumático. ¿Vas a decir, pero qué es una cubierta? No, neumáticos es la palabra original a las que son llenos del Espíritu Santo, influenciados, inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esos son los que son nacidos de Dios. Y entonces, el hombre natural, ¿quién es? La palabra original que se está usando allí es psíquicos, ¿sí? Entonces, el hombre natural es el psíquico, el que solamente piensa con su mente, aquel que actúa con su mente, aquel que es calculador, que no tiene fe, aquel que solo mira y por lo que ve se guía. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los que son de fe no se guían por lo que ven,
sino por lo que creen. Y esa es la diferencia. Pero esto lo tenemos claro todos nosotros que somos estudiantes avanzados en las Escrituras, ¿verdad? Pero hay algo que no lo tenemos tan claro. Los que son creyentes carnales. Y nos vamos a encontrar, inclusive ahora mucho más, al final de los tiempos, en los cuales los estamos transcurriendo, amados, estamos transcurriendo los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos nos vamos a encontrar con muchos creyentes carnales. Por eso la palabra del Señor dice, y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque no se han cimentado en la roca que es Cristo. El ejemplo que Jesús da es bien claro. Una casa que es construida sobre la roca y una casa que es construida sobre la arena. Fíjense que hay algo que les acontece a las dos y por igual. ¿Qué es? La tormenta. A las dos le pasa lo mismo. La tormenta que se viene sobre la casa. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El juicio comienza por la casa. Y si comienza por la casa, entonces tenemos que entender que Dios lo que va a hacer es comenzar a purificar la iglesia. ¿Pero qué? ¿Se van a perder? Es muy probable que la palabra del Señor se va a cumplir. Por eso, en esta cuestión y en 2 Corintios, capítulo 5, vamos a encontrar que dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Entonces, es ahí donde los espirituales van a recibir la recompensa, oro, plata, piedras preciosas, pero los carnales, que dice la palabra del Señor, serán salvos como por fuego. Ninguna de sus obras va a permanecer. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo les está comenzando a decir. Miren, van a ser salvos, pero es tan triste de que queden por allá en el fondo y vean de lejos cuando pueden tener la posibilidad de contemplar cara a cara, frente a frente, al Rey de Gloria, Jesucristo. Pero si ustedes no viven como personas espirituales, realmente es como que están perdiendo su tiempo. Por eso la palabra del Señor dice que había las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y las que no tenían. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo, no vivan en la carne. Los frutos de la carne son muerte, pero los frutos del Espíritu son vida. Así que, entonces, esto es uno de los detalles que vamos a ir encontrando. Yo voy a tratar de ir un poquito más rápido si podemos llegar bien a 2 Corintios hoy con tiempo y poder hacer preguntas. Así que fíjense entonces cómo eran que vivía y cómo tenían adentro de la iglesia las cuestiones. El apóstol Pablo se desesperaba cuando escuchaba estas cosas. Vayamos a 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 5. El título es Un caso de inmoralidad juzgado. Y no era un caso era un incesto lo que estaba aconteciendo. Y todo el mundo lo toleraba dentro de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo se desesperó cuando escuchó esta cuestión. Dice, no puede ser que tenga el hombre de su madre a la mujer de su padre. Esto es una locura. Entonces, todos lo toleraban y decían, pero todo el mundo está tolerando este pecado dentro de la iglesia. Nadie es capaz de decir algo. Entonces, el apóstol Pablo comienza a decir, miren que el tal, si no se arrepiente, sea dejado en la carne para que Satanás destruya los deseos de su carne. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la gente por ahí no estaba comprendiendo lo que le estaba diciendo el apóstol, pero les decía, tienen que juzgar esa causa. Hoy, estamos viendo, no sé si casos como esto, pero casos de inmoralidad tolerados dentro de la iglesia como si nada pasara. No solamente casos de inmoralidad, pecados que por ahí dicen, no, pero no es algo tan grave, ¿viste? Una mentirita piadosa. Y yo te digo, mirá, una ballena se echa a perder, larga un olor a podrido como un cornalito cuando se echa a perder también. Es grande y chico, pero lo que sí larga olor a podrido. Y el pecado hace eso. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo, deben de juzgar esta causa. Quítenlo al tal, dice. Y esto nos da la enseñanza, por eso yo creo que debemos tener que volver a la palabra del Señor, tal cual el otro día, mientras predicaba, que quise decir algo que era para mí importante, que nosotros ponemos a servir gente
que no sabemos ni cómo está en su condición, más la palabra del Señor dice que deben ser llenos del Espíritu Santo. Encontramos personas que cuando iban a atender las mesas, los apóstoles dijeron, busquen entre ustedes personas llenas del Espíritu Santo. Y cualquiera de hoy diría, pero si van a atender las mesas, le van a dar a las viudas tanto, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero la palabra del Señor te lo define bien. Personas llenas del Espíritu Santo para poder servir. Pablo se fijaba mucho en estas cuestiones. Por eso había iglesias que podían sostenerse en la crisis como Tesalónica. Tesalónica se sostuvo en medio de una gran tribulación. Corinto se hizo un desastre. Y vemos esto. Pasemos ahora un poquito más adelante. Primera de Corintios capítulo 6. Mientras me tomo un poquito de té. Primera de Corintios capítulo 6. Mire cómo sigue la cuestión de la carta. Versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Estas cuestiones de problemas económicos que tenían entre ellos. O sea, cuestiones económicas las llevaban a los juzgados para que realmente juzgue esa causa. Y el apóstol Pablo decía, no puede el mundo juzgar las cosas del interior de la iglesia, las tienen que arreglar entre ustedes. ¿O acaso no sos capaz de sufrir pérdida? Te dijo el apóstol. Fíjense versículo 2 lo que dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles incluso? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, le dice, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Esto para avergonzarlos, lo digo. Entonces, fíjense que tenían problemas no solamente de inmoralidad, incesto, tenían problemas económicos entre ellos, se mentían entre ellos. Era una iglesia, pero me vas a decir, Alejandro, pero funcionaban los dones, ¿qué es más importante? ¿Sabes qué? Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Hay personas que pueden ministrar en pecado. Hay personas que, estando en una condición espiritual muy mal, pueden estar dentro de una iglesia y seguramente pueden estar necesitando esta ayuda que el apóstol Pablo les estaba brindando. Entonces, hay algo que es cierto, entonces, que tenían problemas de inmoralidad, era una parte de Corintios que estaba sufriendo, y fíjese lo que dice en 1 de Corintios capítulo 7. Esto es lo más famoso que podemos hablar de con respecto al matrimonio. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hablar del matrimonio, qué sé yo, y bueno, vamos a ver qué es lo que dice acá en 1 de Corintios 7. Es la típica, vamos a buscar siempre ahí. Problemas del matrimonio, dice el apóstol Pablo. Entonces, comienza a darles una enseñanza y dice, y en cuanto a las cosas de que me escribiste, y fíjese que esto ya te da un detalle más. Había gente espiritual que, como dice Neumáticos, gente espiritual que le escribía al apóstol Pablo. O sea, había una comunicación. O sea que los mensajes de texto, el Instagram funcionaba en esa época. Ellos escribían por carta y le decían, Pablo, tenemos este problema. Hay uno que se fue con la mujer de su padre. Hay casos de rebeldía, hay casos y nosotros les hablamos y no quieren saber nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Pero habla con respecto ya a la carta, yo hago referencia a la carta de la comunicación que había estando Éfeso cerca de Corinto. Así que vemos todas estas cuestiones que está tratando el apóstol Pablo, las respuestas que les da, y no era solamente eso. Ahora vamos a pasar al otro, para que no se terminan los problemas acá. ¿Qué diría Canaletti? Y hay más. Capítulo 8.
No entremos en tantos detalles, pero vamos para adelante. Fíjense ahora, va a tratar otro tema más. Capítulo 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, el lugar Corinto era un tema bastante complicado, ¿no? Como yo les dije, había mucha corrupción. La gente que se iba a Corinto era porque pensaban que iban a hacerse la América en el lugar, porque había un poder económico importante, pero realmente se pagaba un precio. Es como decir, bueno, vieron que muchas veces nos pasa que llega gente del interior a buscar trabajo aquí a Buenos Aires, gente que son honestas, sencillas, de familia, que son humildes, que son respetuosos, que no te van a faltar el respeto, pero que se vienen acá a Buenos Aires y se corrompen a veces. Pasa mucho eso, que cuando vuelven a sus pagos, a veces no los conocen. ¿Pero qué te pasó? Buenos Aires. Tengo plata, pero arruinó mi vida. Entonces, acá el apóstol Pablo le dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ya les dijo el apóstol Pablo que en realidad no era correcto, que se sacrifica a los ídolos, un ídolo nada es. El apóstol Pablo refutaba mucho esta cuestión con respecto a lo sacrificado a los ídolos. Y vemos que entonces todas estas cuestiones lo sacaban al apóstol. Y entonces, si había mucha corrupción, quiero que podamos ir, porque él va a hablar ahora en el capítulo 9, los derechos de un apóstol, amonestaciones contra la idolatría, pero hay algo que él dice en el capítulo 11, quiero que podamos verlo, por favor. Dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces él se pone como un ejemplo. Y al hacer esto, al ponerse como un ejemplo el apóstol Pablo, ¿saben lo que pasó? Se los puso a todo en contra. Porque le dijeron, vos no sos nadie. Realmente apóstoles son los que estuvieron con Jesús. Y preste atención a esto que le voy a estar diciendo. Le decía, los que estuvieron con Jesús. Los que, sí, por eso nosotros queremos que nos venga a predicar Cefas. Queremos que Apolos es mejor. Él estudió allá en Alejandría. Y otro decía, no, Pablo para mí es el. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, unos dicen, están en la carne, señores. Uno dice que son de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos. No son de Cristo en realidad. Fíjense cómo tenía que trabajar. ¿Vas a encontrar algo de esto en Tesalónica? Vas a encontrar que el apóstol Pablo le decía, sosténganse firmes en la fe. Las tribulaciones, yo les dije que eran parte de nuestro diario vivir. Acá no, acá está corrigiendo a todo lo que había, e inclusive en la cena del Señor. ¿Sí? En la cena del Señor lo tomaban como nada, como si nada importante fuera para ellos. Y creo que cuando pasan estas cosas es porque no se entienden el fundamento de lo que es la cena del Señor. Y entonces, por supuesto, dice, hay algunos que están enfermos, otros que mueren, otros no se dan cuenta que tiene poder realmente cuando compartimos la cena del Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es la sangre del Cordero, que recordamos lo que Él hizo por nosotros. Así que quiero que podamos pasar de los dones espirituales que, como yo les dije, todos funcionaban, pero estaban todos realmente al capítulo 15. Quiero que lleguemos allí. Y les voy a dar el break. Perdón, les prometo que les voy a dar el break. Yo me tengo que calentar mi té está helado. Así que voy a calentar el té y después vamos a entrar en 2 Corintios. Fíjense que acá, a diferencia de lo que hizo en Tesalónica les habló toda una clase de escatología. Acá también quiere ver si funciona lo que funcionó en Tesalónica y comienza a hablar de esta manera en el capítulo 15. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, son salvos, si no, creyeron en vano.
Y a partir del versículo 20 les va a hablar uno de los acontecimientos que nosotros también los tenemos en la escatología. Y fíjense que lo vamos a leer junto esto, que es muy importante. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Bien. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, primicia significa el primero. ¿Sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. O sea, lo que está diciéndole es, miren, el primer Adán perdió todo, pero el segundo Adán vino a recuperar lo que perdió el primer Adán. ¿Sí? Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden va a resucitar. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo. Cristo, la primicia. ¿Sí? Luego los que son de Cristo en su venida. Fíjense que entonces lo que está diciendo, que el formato, parecido a lo que le estaba diciendo los de Tesalónica, lo que está diciéndole es, Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo, y luego en su venida los que hemos quedado. Les está diciendo, esta es la forma en que va a pasar, les está hablando de la esperanza a la cual los quiere sujetar el apóstol Pablo. ¿Por qué los quiere sujetar en esta esperanza? Si ustedes tienen sus Biblias ahí, dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, dice, pero el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, les está diciendo, si yo les enseño que Cristo va a venir, que Cristo va a llevarse a una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arruga, ellos se van a purificar a sí mismos. Y entonces les comienza a explicar y les comienza a enseñar esta cuestión que es muy importante. Y evidentemente que cuando están en la carne no pueden entender lo que es la venida del Señor y distorsionan todas estas cuestiones. Lo mismo pasa hoy en nuestro tiempo, que muchos quieren entender en la carne lo que se discierne en el espíritu. Y si te hablan de la venida del Señor, hablan cualquier cosa. Entonces, qué importante es estar conectados en el espíritu. Jonathan, yo quería pedirte por favor que podamos darle un descanso a los hermanos, unos minutos, y ya me voy preparando ya para la segunda parte, que es segunda de Corintios, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, la podemos hacer, podemos charlarla, y ahora después del break vamos a seguir con segunda de Corintios. He encontrado a un hombre que me ama. En sus ojos yo encuentro esperanza. Ha encendido un fuego en mí que no puedo apagar jamás. Y cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido del cielo. Sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Mi corazón arde para ti y todo mi ser anhela más de ti. Tú eres mi primer amor y solo en tus brazos quiero estar.
cuando pongo mi oído en su pecho. Escucho el latido del cielo, latidos de tu corazón. Sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de papá. Eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de papá. Abba Padre, te amo papá. Abba Padre, Abba Padre. Abrázalos con tu paternidad. Envuélvenos con tu paternidad. Mi corazón entonará esta canción, toda gloria al Padre, con todo en mí declararé que tuyo soy. Abba Padre, mi corazón entonará esta canción, toda gloria al Padre, con todo en mí declararé que tuyo soy. Y
Bueno, gloria a Dios. Bueno, espero que hayan descansado un poquito. Eh, quiero agradecer a todos los que estuvieron ofrendando, los que están ofrendando. Les damos gracias a Dios por cada ofrenda, las bendecimos y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que esto quería decirlo antes de que volvamos a comenzar. Así que gracias, Dios les bendiga, Dios esté multiplicando, Dios esté prosperando a cada uno por cada una de las ofrendas que ustedes voluntariamente dan. Así que Dios los bendiga. Bueno, saben que ahí me quedé pensando, digo, ¿cómo le erré al versículo de Sóstenes? Porque era tan importante ver que Sóstenes, el que lo había llevado al apóstol Pablo con el procónsul, fue otro de los que se había convertido, y el apóstol Pablo, yo veía cómo lo puso al lado de él en la salutación, ¿no? Pero ver otras cosas más también, que el apóstol Pablo, la verdad, la tuvo que pasar con los corintios, ¿no? Estos le sacaron canas verdes al apóstol Pablo, realmente. Lo hicieron trabajar. Vamos a 2 Corintios, porque nosotros vemos que lo que funcionó en uno no funcionó en el otro. Lo que tenían todos los dones funcionando del Espíritu, pero ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Realmente muchas veces son corrompidos, ministerios son corrompidos por el poder, por algunas cuestiones, pero pueden estar funcionando igual. Nosotros en la materia, hay una materia que se da en instituto, en seminario, que es sectas y religiones comparadas, y vemos cómo cada una de las sectas y de las religiones han salido de hombres y mujeres de Dios que cambiaron la verdad de Dios, ¿sí? Eran ministros exitosos, ministros como el de los testigos de Jehová, que era un hombre de Dios importante y que tuvo su don de sanidad hasta lo último. Entonces, fíjense, ustedes se preguntan, ¿pero cómo? Bueno, Dios un día en la eternidad nos va a enseñar. Y en Primera de Corintios vemos en el capítulo 15 cómo les explicó todo. Miren, es interesantísimo para que ustedes mismos en sus hogares puedan estar meditando con respecto a Primera de Corintios 15. Es muy escatológico, quiere cerrarles de esa manera cuando les envía la carta, y les envió la carta, por supuesto. Ellos habían tenido ya, dijimos, contacto entre ellos a través de distintas cartas. Lo vamos a encontrar en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, en el capítulo 7 y 1, que lo hemos visto recién cuando estábamos tocando el tema de matrimonio. Pero también va a volver a escribir una carta porque había una comunicación constante, y por eso dice, bueno, si ustedes le perdonaron al que cometió tal acto, yo también le perdono. O sea, ella sabía que había habido una reconciliación en la iglesia y un saneamiento con respecto a ese pecado de inmoralidad juzgado que habíamos visto en Primera de Corintios, capítulo 5. Pero acá, él comienza a defender su ministerio. En la segunda carta a los Corintios, que se escribe en el 57, ¿sí? Comienza un poco a defender su ministerio. Porque en realidad no lo respetaban, ¿viste? Cuando quizás hay investiduras que no se respetan, sean pastores, sean líderes, el apóstol Pablo va a hacer una defensa de su apostolado. Por eso él siempre comienza escribiendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está poniendo su ministerio, está saludando de esa manera, y que en algunas partes él dice, nada tengo que envidiarle a los otros, ellos nada me han enseñado. Se acuerda que muchas veces le han dicho de esa manera y él explicaba de esto. Pero hay algo que va a escribir acá en el capítulo 1 y va a hablar de estos problemas que aún tuvo personalmente por predicar la palabra del Señor. Y vamos a meternos ya en el capítulo 1, versículo 3 de 2 Corintios, por favor. Vamos.
¿Estamos ahí? Bien. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Con un propósito, podamos consolar a otros. Fíjense, esto acá tienen para poder predicar ustedes. Muchas veces que pasamos pruebas, dificultades, son las que nos capacitan y nos dan autoridad para poder preparar a otros. Vieron que la gente dice, no, se me termina el mundo. Hay personas que se les termina el mundo en alguna prueba, en alguna dificultad, y realmente acá él dice, no, pero esto me sirve a mí. Y fíjense lo que va a escribir en el versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Parece que fuera algo que se le quedó en el tintero al apóstol y dijo, no, lo tengo que armonizar con lo último que les terminé escribiendo a los corintios. Y fíjense que lo que él está contando, el acontecimiento fue lo que le pasó en Éfeso, que fueron azotados, que fueron encarcelados, que pensaron que de ese lugar no salían con vida, ¿sí? Entonces, por eso, él, si vamos un poquito para atrás, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Fíjese que lo que le había producido la lucha de Éfeso, él batalló en Éfeso por sus compañeros de milicia, por su vida. Si ustedes leen Hechos 19, van a ver todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo antes de poder llegar a escribirle la carta a los corintios, de querer ir a visitarlos y de estar con ellos nuevamente. Entonces él le está diciendo, miren, yo corrí riesgo de vida. Mi vida estuvo pendiente de un hilo. Y todo lo que pasé lo uso hoy para poder ayudar a otros. El Dios de toda consolación que me consuela en todas mis tribulaciones. Por eso si batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos. Lo que le está queriendo decir es que si yo no hubiese entendido que hay una resurrección, que hay una esperanza bienaventurada, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, le hubiese dicho, bueno, hagamos la vida que querramos hacer y listo. Por eso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren esto. Ustedes tienen que saber que yo como apóstol he sufrido todo esto que les estoy contando. Entonces, vamos a encontrar que él dice, el capítulo 2, fíjate lo que dice en el capítulo 2 para ir comenzando a meterse, saber que va a ir otra vez. Él tiene que ir y venir constantemente desde Éfeso a Corinto, porque su base para escribir Corintios fue Éfeso. Se quedó en Éfeso al final, un lugar que le costó, pero Éfeso entendió quizás un poco más que los corintios. Pero fíjense lo que dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Hay una parte que a mí me conmueve. El apóstol Pablo, hablando de su corazón, más adelante vamos a ver lo que dice. Dice que habiéndolos amado más, fue amado menos. Y realmente este hombre amaba la iglesia, amaba a Corinto, los amaba. Es más, preparó su vida para darla por ellos. Él sabía que tenían problemas, pero que Dios tenía un propósito. ¿Se acuerdan que le dijo, no temas, Pablo, yo tengo pueblo aquí? Y capaz que le decía, Señor, este pueblo me duele hacer doler la cabeza. Y capaz que hay algunos líderes o pastores que tenemos aquí que dicen, me hacen doler la cabeza. O líderes de célula que dicen, esta célula la envío al Señor.
en sacrificio santo, vivo, agradable, te los envío. Y el apóstol Pablo los amaba. Él daba su vida, fíjese. Vamos a tratar los problemas, dice el apóstol Pablo. Vamos a intentarlo, vamos a seguir adelante. Segunda de Corintios, capítulo 13. Casi al final dice. ¿Cuántas veces fue el apóstol? Tenemos 2 cartas. Se movía el apóstol Pablo ahí por dentro. Y fíjense lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y ahora por boca de 2 o 3 testigos se va a decidir todo asunto. Sí, está picante acá el asunto. Esta gente no entendía. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían? Volvemos entonces al capítulo 2. Fíjense, dice, determiné de no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo los contristo, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos ustedes. O sea, a veces como que tenía ganas de decirle, Señor, pero le decía, ustedes son mi gozo, ustedes son mi alegría, ustedes son los que me sostienen, yo los amo, quiero estar con ustedes y realmente ver que ustedes aman al Señor, son una iglesia gloriosa, son una iglesia que tienen todos los dones. Pero ¿sabe qué pasa? No entendían y no lo amaban. Esa es la verdad. No lo amaban todos a Pablo. Y él tenía que andar defendiendo su ministerio. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10 les dice lo que estábamos hablando antes, los frutos del Espíritu, las cosas que hacemos en el Espíritu. ¿Y cuál es el problema? Los que obran en la carne. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, haya hecho bien o haya hecho mal. Entonces ahí es lo que dice, hojarasca, heno, madera, u oro precioso, plata, piedras preciosas. Acá tenés lo que vas a cosechar si seguís viviendo como vivas. Entonces, vas a recibir recompensa. Cristo va a venir. Y si viene la muerte antes, sabés que vas a resucitar un día y el Señor va a venir con recompensa, pero no sea cosa que seas avergonzado, le decía. ¿Por qué? Porque vamos ahora al próximo versículo. Es el más conocido de todos, que seguramente lo hemos usado para predicar. Versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 5, ¿no? Dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Naciste o no naciste de nuevo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto se llama metanoia, es una transformación, es algo que produce el espíritu de los que nacen de nuevo. No vuelvas al pecado, les quería decir el apóstol Pablo. Los amo demasiado para que vuelvan al pecado. No vuelvan a ese estilo de vida. Entonces, todo esto les hablaba el apóstol, les decía cómo era que tenían que vivir y por supuesto, él quería que esa iglesia que él había fundado, que había trabajado por un año y 6 meses, sea una iglesia que esté a la vista de todos como un ejemplo. Por eso él dijo en 1 Corintios 11, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero bueno, creo que los problemas estaban a la vista, ¿no? Él comienza a hablar después más adelante de la ofrenda que llevó para los santos a Judea, que se lo habían dado alguna vez los de Acaya. Pero veamos en el capítulo 10, perdón, de 2 de Corintios,
cómo él tiene que comenzar a hacer una fuerte defensa de su ministerio. Segunda de Corintios 10. Veamos un versículo, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía. Entonces, él creo que da uno de los puntos más importantes aquí. Él va a hablar del aguijón en la carne, de lo que él tiene que soportar, pero hay algo que aún él dice: el Señor me dijo, bástate en mi gracia, ¿no? Y capítulo 11, no quiero dejar de decir esto, capítulo 11 y versículo 12 dice: más lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían, porque se presentaban falsos apóstoles, ya había falsos apóstoles en la época, que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces él les decía: les están llevando la plata, les están diciendo cualquier cosa, yo les hablo con amor, con ternura. El evangelio no se vende, no hay varios evangelios, hay un solo evangelio, y el que predique otro evangelio sea anatema, pero hay un solo evangelio. Entonces el apóstol está defendiendo no solamente su ministerio, su posición. Por eso él dice: Pablo, Cefas, Pedro, Apolo, tenemos que ser de Cristo. No miren esas cosas. Y vemos que entonces él comienza a defender algo que es muy, muy importante. Y quiero que podamos verlo juntos, porque acá vamos a hacer el último análisis. Capítulo 12. Vamos a leerlo juntos. Y acá fíjense cómo ya el apóstol había llegado a un punto en el cual, para escribir esta segunda carta, ver que algunas cosas se corrigieron, pero no todas, les dice esto. Ciertamente, segunda de Corintios 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Ahora, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Más adelante va a decir: diga al débil fuerte soy, y vamos a encontrar todas estas cuestiones que nosotros las usamos, que a veces las sacamos del contexto. Pero él está diciendo esto. Y acá yo saqué muchas cosas que son interesantes. Primero, una fecha. Yo le dije, las fechas son importantes. Hace 14 años atrás. Y a veces hay unas diferencias en los tiempos. Yo les dije, tenemos fechas aproximadas, 57, 58, podría ser la segunda de Corintios que se haya escrito, pero si vamos para atrás, nos estamos acercando, ¿sí?, a aquella vez que él fue apedreado en Listra. Y aquí hay una cuestión de tiempos en la cual los teólogos no se ponen de acuerdo, ¿sí?, en decir, no, fue cuando estuvo casi muerto que fue apedreado en Listra, y otro dice, no, fue cuando realmente quedó ciego en esos días, cuando la gloria del Señor lo atravesó, y después de ahí en más comenzó a predicar de una manera única, y realmente, como lo hizo el apóstol Pablo, entregó su vida a partir de ese momento. Y yo, de mi parte, humildemente, creo que es en ese momento
cuando el apóstol Pablo recibe esta revelación. Porque si vamos 14 años para atrás, ¿qué es lo que lo llevó al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco? Y acuérdense que estuvo por 3 años allí, nosotros lo hemos visto en la conversión, predicando, jugando su vida, y realmente que cuando recibió la palabra del Señor y recibió la visión, ¿qué hizo Ananías? Lo bautizó y él comenzó a predicar la palabra del Señor al instante. Y creo yo que en esos 3 días tuvo un trato muy especial con el Señor que lo lleva a esto, lo llevó al paraíso y le mostró, él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Por eso es que muchos dicen que puede ser que cuando haya sido apedreado en Listra quedó muerto. Por eso la palabra del Señor dice quedó muerto y él salió del cuerpo. Pero yo entiendo también que la palabra del Señor dice que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos en el espíritu. Entonces, seguramente este hombre estaría en el espíritu. Yo te quiero dejar un texto bíblico que es muy importante para mí, ¿no? Que yo me lo anoté aquí. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Vamos a leer este texto. Vamos a ir preparándonos para ir ya terminando estas cartas. Deuteronomio capítulo 10. Y versículo 14. Es muy importante que tengan sus Biblias y que usen la Biblia. Está bueno que nos ayuda, ¿no? El celular a veces o la tecnología, pero conocer acá está bueno, dice. Fíjense, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14, dice, he aquí, de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos. Fíjense que entonces, lo leemos otra vez, si no llegaste, estamos ahí, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14, ¿sí? Es el 5.º libro de la Biblia. ¿Estamos? Lo leemos juntos entonces. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, ¿sí? El cielo que vemos. Y los cielos de los cielos, ¿sí? Los que no vemos, ¿sí? Son de Dios. Esto me llevaba a ver de que Él pasó el primer cielo, el segundo cielo donde gobierna Satanás, ¿sí? Y el tercer cielo donde está el trono de Dios y la gloria del Señor. Dice, y me llevó al paraíso. Cuando dice los cielos de los cielos, es como dice tiempos y mitad de tiempo, tiempos, ¿te acuerdan? 3 años y medio. Y acá es lo mismo. El Señor son los cielos que ves. El segundo cielo es del Señor también, aunque está en las regiones celestes Satanás gobernando, que va a ser destituido de ese segundo cielo. Y en el tercer cielo está el trono de gloria, que es ahí donde fue también Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, que dice, sube aquí, dice que Juan estaba en el espíritu, pudo subir allá. Y yo creo que Pablo también, estando en esa condición y habiendo entendido y habiendo visto a Jesucristo, que lo dejó ciego, y lo dejó ciego para las cosas del mundo, para las cosas de esta tierra, lo llevó para que vea en el espíritu lo que Juan había visto también. Por eso dice, y me reveló cosas que son importantes, que no las puedo decir, pero vi ahí en el paraíso y vi al Rey de Gloria. De ese hombre, yo no lo sé si estaba muerto, estaba vivo, si estaba en el cuerpo, en el espíritu, yo no lo sé. Algo, dice el apóstol Pablo, algo pasó, yo no lo puedo entender. Pero él está contando de esta condición y él más adelante va a decir, chao, qué macana, ¿por qué hice esto? Vieron que hay veces que hacemos cosas y nos arrepentimos. Y creo que el apóstol Pablo dijo, locamente hice porque no tendría que haber contado esto. Esto era para mí. Ahora, 14 años guardada esta revelación para poderla contar después en esta condición, para poder defender su ministerio. Qué tremendo, ¿no? Porque a lo primero que tenemos salimos corriendo a contarlo. ¿Vos sabés lo que hizo el Señor? Mira, el Señor me dijo que salimos corriendo a contarlo rápido.
pero Pablo tenía un corazón tal que lo guardaba a él lo que había recibido. Es como Nehemías cuando estaba caminando en la Jerusalén destruida, decía, y él meditaba estas cosas en su corazón y no las hablaba con nadie. Y este hombre de Dios, Pablo, que amaba tanto a los corintios, les decía, miren, yo les quiero decir, yo tuve una revelación, yo fui al tercer cielo, estuve allí con él. Entonces, el apóstol Pablo, después más adelante, cuando lo leas, vas a decir, no tenía por qué gloriarme de esto, no tenía por qué decir esto, pero ustedes me obligaron. Entonces, fíjense lo que le costaba al apóstol Pablo esta iglesia de Corinto. Y 14 años allí esperando para decir esto y en esta condición. Por eso yo creo que al apóstol también le afligía todo esto que pasaba. Y a su vez también quiero decirles que oyó palabras inefables. Me encanta esto para poder hacer una predicación, ¿no? El cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y Dios es Dios de los cielos y de los cielos de los cielos. Que hay un tercer cielo, que allí donde vamos a ir. Y es allí donde iremos si dejamos este cuerpo, reunirnos con el Señor. Pero de allí vendrán. Por eso el apóstol Pablo les decía, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vendrán con Él desde el cielo. Y si nosotros quedamos, seremos arrebatados con ellos en las nubes del cielo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Por eso lo que le funcionó a Tesalónica no le funcionó a los Corintios. Y cada iglesia tiene su formato y tiene su propósito. Por eso les dije al principio, había 7 iglesias con 7 problemas distintos, todas tenían problemas. Y lo que le funcionaba a Pérgamo no le funcionaba a Esmirna. Entonces, yo creo que es importante saber de que el apóstol Pablo les amaba de tal manera que aún dijo, si pudiera hacerlo cualquier cosa con tal de que amen a Cristo con todo su corazón, entreguen su vida. Yo creo que son las cartas más largas, primera y segunda de Corintios. Pero bueno, en fin, quiero que podamos cerrar esta noche, ya es la hora, Hechos capítulo 20. Cerramos ahí. Yo no sé si hay alguna duda, alguna pregunta para que puedan hacer, pero Hechos capítulo 20. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. El apóstol Pablo, vamos a ver ya la próxima clase, que va a empezar a escribir para Roma, ¿sí? La próxima carta que va a venir es la carta a los romanos. Y acuérdense que yo les dije, vamos a tener en visión a Priscila y Aquila. Acuérdense, ellos vinieron escapando de Roma y el apóstol Pablo los dejó en Éfeso trabajando. Pero yo quiero creer que deben haber tenido una conversación tan importante que les diría a Priscila y Aquila, no sabes la iglesia que hay en Roma, hay hermanos, la están sufriendo, la están pasando mal, son perseguidos. Cuando escucharía estas cosas el apóstol Pablo dice, ustedes vinieron de Roma, ustedes son los que van a llevar la carta a Roma. Y ahí escribe el apóstol Pablo la carta a los romanos y los envía a Priscila y Aquila para aquel lugar nuevamente. El apóstol Pablo era un restaurador de ministerios. El apóstol Pablo era un edificador de iglesias. El apóstol Pablo tenía una visión única de que amen a Cristo con todo su corazón y entreguen sus vidas por Él.
que si tenían una asignación, no se cambien de iglesia, no se cambien de lugares, no anden dando vuelta por lugares. Vamos a restaurar el ministerio, pero ustedes tienen que volver a la asignación. Vuelvan a Roma. Así que la semana que viene nos vamos a deleitar también en cómo la carta a los romanos es una de las cartas más importantes que hay, por eso fue puesta adelante de todo, ¿no? Después de Hechos. Y creo yo que es el quinto evangelio, como dicen los teólogos. Así que la semana que viene vamos a entrar con la carta a los romanos. Si hay alguna pregunta, chicos, la clase de hoy fue un poco extensa y un poco luchada, pero si hay alguna pregunta, pueden hacerla en el grupo o personalmente, no hay ningún problema si se quedaron con alguna duda. Así que, pero esto es una pauta para que podamos ir metiéndonos y estudiando el libro de Hechos del Espíritu Santo. Así que, bueno, doy gracias a Dios por esta clase de hoy, por cada uno de ustedes. Bendecimos a los hermanos que no pudieron estar conectados en este día, que avisaron. Nuestro hermano Darío, no sé si está allí, pero vamos a tomar lista rápido, perdón. ¿Alguno se fue a dormir? No. Bueno, vamos a tomar lista rápido y cerramos ya, chicos. Así que, Dale, amigo. gracias, perdón. Bobadilla Alfredo, Presente. Carbone Mario, Presente. Sandra Cueva. Creo que la había visto por ahí. Sí. Adriana Espósito. Sí, estaba con la garganta tomada, me dijo. Presente. Carlos Molina. Presente. Ay, Dios mío, ¿cómo viste? Claudia Moscata. Presente. Roxana Olague. Roxana Olague no está. No, Rosana no está. Y Jorge tampoco, fueron los pastores que pidieron permiso para faltar hoy. Bien. Ana Páez. No, Ana Páez ya dijo que no iba a estar durante este tiempo, estaba por trabajo, no podía estar. Damián Pernicone. No estaba, me parece. Y fue que no estaba, que hoy también avisó que no iba a estar. Bien. Misael Romero. Paul Winter no está. Y Jorge, el que me dijo que no iba a estar. Uh-huh. Bueno, Sí. listo, está todo. Bueno, muchas gracias, Darío. Bueno, amados, vamos a orar al Señor y a despedirnos en esta noche. Gracias por los minutos que siempre me regalan. Tengo una gran deuda con ustedes por estos minutos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, con cuánto amor siempre hablas a la iglesia. Señor, podemos ver que podemos estar en la carne y seguir como si nada pasara, pero no queremos eso, Señor. Queremos estar en el Espíritu, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Por eso corrige lo que está deficiente en nosotros. Que lo que pasaron ellos, Señor, nos quede como ejemplo a nosotros de que no cometamos los mismos errores. Señor, que realmente seamos personas que podemos mostrar tu gloria, que podemos mostrar tu belleza. Señor, que muchas veces hemos dicho, no me miren a mí, pero realmente, Señor, fallamos. Porque realmente tenemos que mostrar a Cristo en todo lugar, Señor. Así que perdónanos, Señor, perdona cuántas faltas hemos cometido, cuántos errores hemos cometido. Pero hoy volvemos nuestra mirada a ti, Señor, para que podamos realmente ser testigos verdaderos de la gloria de Cristo en nuestras vidas, que podamos mostrarnos realmente como cristianos, Señor. Y Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, llenanos con tu Espíritu Santo, para que nos vaya convenciendo, nos vaya guiando, Señor, y para poder ser útiles en nuestras iglesias. Señor, lo que me diste yo les doy, Señor. Lo que me has dado yo lo he compartido, Señor. Y que cada iglesia que está aquí representada sea bendecida, Señor, a partir de este tiempo, preparando a una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arruga para tu venida. Amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada alumno, dales descanso en esta noche y fuerzas nuevas para que mañana puedan retomar sus actividades con gozo y alegría. En el nombre de Jesús, amén.
Amados, Dios los bendiga, tengan un buen descanso y el día lunes nos volvemos a reunir nuevamente con Carta a los Romanos. Así que Dios los bendiga. Buen descanso. Bendiciones, Ale. Bendiciones, por todo. bendiciones, Lito. He encontrado a un